Buenas noches, soy Adrián Ernesto Saldaña Nava. En esta oportunidad voy a presentar la evidencia de aprendizaje de la unidad 1 de la materia base de datos distribuidas. Esta actividad lleva como tema de casos y muchos datos. Quisiera iniciar comentando que en la actualidad se encuentra circulando millones de datos o probablemente billones de datos en la red de redes o en el Internet. Sin embargo, este hecho representa un reto de magnitudes proporcionales con esta misma cantidad de datos que se encuentran en esta red. Y esto se debe a la responsabilidad de manejar de manera privada la información de las personas y de las empresas que comparten su información, derivado de algún tipo de operación o por el simple hecho de compartir datos de manera individual, como sucede normalmente en las redes sociales. Por ello, se han desarrollado distintas iniciativas con el propósito de garantizar la privacidad de la información para que no caiga en manos que puedan dar mal uso de ella y poner en riesgo la privacidad de los usuarios e inclusive la integridad de ellos, como pues lamentablemente ya ha pasado. Para ello se ha echado mano de algunos recursos para poder desarrollar estos conceptos y estas medidas de seguridad, como lo es el habeas data. Dentro de esas bases que se han tomado como referencia, que tienen que ver con el manejo de los datos de los particulares, ya sean empresas o individuos, derivado de la interacción que hay entre ellos, es decir, individuos con individuos, empresas con empresas o una relación entre estos indistintamente a través de los sistemas tecnológicos. El habeas data se encarga precisamente de la forma en cómo se gestionan o cómo se manejan, cómo se administran estos datos para su correcta corrección, modificación, actualización e inclusive la eliminación de esos datos. Y no menos importante, el hecho de saber de qué manera se van a utilizar los datos y quién va a ser el responsable en el manejo de ellos. Por ello es importante el introducir una legislación, un marco normativo que ayude a regular esta parte, ¿no? De ahí que la ley de la vea datas, en el caso de lo que es la legislación mexicana, el artículo 6 constitucional señala que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegido en los términos y con las excepciones que se fijen las leyes. Precisamente lo que sientan las bases para el manejo de la información, de los cuales pues, hay distintas leyes, una de las cuales que amplía esta parte es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que ayuda precisamente a toda esa parte de gestión de la información. Con respecto a la clasificación que hace el autor Oscar Puccinelli, es importante señalar, como acabamos de ver, que este concepto de la habeas data se considera en relación con un fondo legal o con un trasfondo legal, un marco normativo, con el cual se busca precisamente establecer esta regulación de la información, del manejo de la información. Por ello, él utiliza dos conceptos, que uno es el propio o tradicional, que hace referencia a la aplicación de este seguimiento para países europeos, y el impropio, que se aplica para países de Latinoamérica, como es el caso de nosotros aquí en México. En cuanto a la protección de datos personales, como ya bien pudimos repasar con anterioridad en una de las partes anteriores, valga la redundancia, hay una legislación que está vigente en nuestro país. La principal de ellas obviamente es la Constitución. Señalamos el artículo 6, pero también el artículo 16 señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, el acceso a esa información, a la rectificación y a la cancelación de los mismos. Inclusive, así como poner de manifiesto su oposición en los términos que fije la ley. Por lo que se considera un derecho constitucional
el salvaguardar esos datos en el caso de las entidades que los utilicen. Y este punto es importante y es relevante porque normalmente cuando nosotros buscamos hacer una operación de manera formal, tenemos que asentar precisamente nuestra autorización para que se puedan obtener nuestros datos en primer lugar y conocer de qué manera se van a utilizar, cómo se van a gestionar. Sin embargo, también de manera sutil, normalmente dentro de este proceso o de este paso en el proceso, se incluyen algunas medidas para poder obtener esos datos con fines de marketing o de venta. Por lo que es importante estar atentos a estas situaciones, ya sea que se ofrezca el servicio o que nosotros lo estamos adquiriendo, para saber si autorizamos el uso de esta manera con nuestros datos o si los restringimos en ese momento. Lo que se busca con esta parte de la habeas data es tener derecho precisamente a la intimidad. El habeas data busca, como una de sus premisas básicas, garantizar la intimidad del usuario que entra a las redes y las utiliza de alguna manera para algunas actividades personales y en donde requiere usar sus datos personales. Las empresas que reciben estas informaciones deben establecer también los mecanismos necesarios para que los datos se utilicen de la forma apropiada y solamente por el personal autorizado para ello, con el propósito de garantizar no solamente la intimidad del usuario al que está atendiendo, sino también la propia, ¿no? La propia de la empresa. En conclusión, podemos decir que a medida que los sistemas informáticos vayan creciendo en utilidad y que tengan una mayor cobertura, como lo ha sucedido a partir de la pandemia, sin duda serán más los datos que estarán circulando por la red y se deberán extremar precauciones por los riesgos intrínsecos que ello tiene, que esto conlleva, hacia los usuarios que se exponen al intercambiar su información. Y este riesgo no solamente lo corren los usuarios, sino también las empresas que administran la información, pues ya que utilizan la misma red y no solamente se exponen a un error humano con el uso de esta información a través de algunos de sus empleados, sino que también a través de la ciberdelincuencia que ahora está tan extendida que ha puesto en jaque a muchas personas y a muchos usuarios individuales. Por ello es importante que las empresas conozcan los preceptos legales que están implicados y cuenten con las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de la información que manejan. Gracias.